Hola docente, mi nombre es Horacio Sánchez García. Sigo con la exposición de meteorología. Ahora a continuación me tocan los diferentes equipos de medición. La verdad los equipos de medición son bastantes y son muy variados dependiendo del área y dependiendo qué es lo que ocupes. Porque hay equipos de medición hasta para el tiempo, hasta para nosotros como humanos, hasta para la comida, etcétera, y un sinfín. Trato de cubrir todas las áreas. Espero que cumplan las especificaciones que usted me dejó. Empezamos con los instrumentos de medición de mesa. Estos equipos de medición vienen siendo más que nada pues, las balanzas, las básculas, los espectrómetros, que estos los venimos utilizando más que nada para en la tienda de que vas y de que pon 1 kilo de frijol o ponme 50 gramos de salchicha. Bueno, pues esto nos lo daría más bien una balanza o una báscula, dependiendo de las especificaciones que le damos al tendero, ¿verdad? A continuación tenemos los instrumentos de medición de tiempo, que aquí viene el reloj, el cronómetro y el calendario. Esto lo veo más que nada en la cocina. Bueno, yo lo veo un poquito más en la cocina, ya que, por ejemplo, en los reportajes de comida o videos de comida o así de los chefs te dicen de que, ok, 5 minutos a cocción. Esta es una medida que ellos utilizan para dejarlo a un punto que ellos necesitan, ¿verdad? Bueno, ahora a continuación tenemos los instrumentos de medición de longitud. Bueno, aquí entra la regla de graduación, la cinta métrica y el micrómetro. Esto dependiendo del área lo vamos a ver. Por ejemplo, la cinta de medir la podemos ver tanto en la obra como también tanto en la industria, porque la industria también nos sirve. Y el micrómetro yo lo he visto más que nada en los ángulos. Por ejemplo, en mi empresa hay tubos que necesitamos saber el espesor, y ya que el micrómetro tiene una punta o redonda, nos da una medida más precisa y utilizamos el micrómetro. Como yo lo dije, dependería bastante del área, pero son objetos que se utilizan muy seguido. A continuación tenemos los instrumentos de medición de ángulo, que aquí incluye el transportador de ángulo, el cronómetro, el sextómetro, que estos son equipos de medición que nos sirven para los ángulos. Yo lo veo más que nada relacionado dependiendo de la empresa o dependiendo del trabajo que hagas. Por ejemplo, en mi caso, esto lo vemos en los insertos. Nosotros tenemos un inserto que lleva un ángulo y ocupamos ciertos equipos para dar ese ángulo. A continuación tenemos los instrumentos de medición de temperatura, que aquí viene el termómetro, el, el pirómetro, y algunos otros. También como la cámara termográfica. Esto nos ayuda bastante para saber la temperatura de las cosas. Por ejemplo, como nosotros, que si tenemos una temperatura más baja a la normal o una temperatura más alta de la normal. Como ya veríamos, eso sería una alerta y tendríamos que acudir con un doctor. O también en la industria, que nosotros tenemos que tener las máquinas, o en sí tienen las máquinas una temperatura estable. Hay unos que tienen una temperatura más alta, que es permitida, y otras que tienen una temperatura baja, que debe ser igual permitida, o dependiendo del área, ¿verdad? Pero se ocupa esa medición, se ocupa un termómetro. Ahora a continuación tenemos los instrumentos de medición de precisión, que aquí incluimos el barómetro, el manómetro, y entre otros. Esto más que nada lo veo como un objeto más preciso, porque necesitamos una medición precisa de un objeto. Por ejemplo, el barómetro que se ocupa en el fútbol, que necesita ir a ciertos niveles de aire, ese balón, pues ocupan ese tipo de medición, un tipo de medición exigente y riguroso, porque es una medida estricta, ¿verdad? Instrumento de medición de velocidad, que aquí incluimos el velocímetro o el tecómetro. Esto más que nada lo vemos relacionado a la alta velocidad. Por ejemplo, cuando vamos en carretera, que nos dice 80 kilómetros por hora, y a veces nos toca, que están los policías checando nuestra velocidad, que vayamos a esa velocidad por nuestra seguridad. Pero por ejemplo en la industria también hay máquinas que nos dan una velocidad. Si esa máquina excede esa velocidad, por lo general se apaga, que eso lo utilizamos como un control, ¿va? Como una medida estándar para la industria. Ahora a continuación tenemos los instrumentos de medición de eléctricos,
que aquí incluimos el multímetro, el veitómetro o el osciloscopio, que esto más que nada va muy relacionado a las medidas de voltaje, porque no podemos exceder una línea, no podemos meterle más voltaje a una línea que es de 400, no le podemos meter 600, porque nos dañaría la máquina o haría una falla ahí mismo, ¿no? O sea, eso nos exige una medida. Por eso necesitamos un equipo que nos ayude a ver qué medida tiene ese voltaje, qué medida tiene esa corriente, ¿verdad? Acá tenemos los instrumentos de medición de volumen, como por ejemplo aquí tenemos la pipeta, probeta y algunos otros. Esto más que nada, lo veo en el volumen dependiendo de un volumen de agua o un volumen o una masa. Esto la verdad yo lo desconozco, pero imagino que se ha de ver bastante, por ejemplo, en las represas o como por ejemplo con agua en los pozos de agua que tienen, me imagino que deben tener una medida de la presión que tienen o del volumen que deben de tener de agua. No pueden exceder cierto punto, yo me imagino. Más que nada, los tipos de medición son muy variados, dependen bastante del lugar en el que estemos, y qué tan relacionados estemos. Por ejemplo, ahí conmigo se utiliza el pie de rey, el flexómetro, el micrómetro, el vernier, que aquí, por ejemplo, no lo mencioné, pero que ahí son indispensables porque utilizamos el vernier tanto para darnos una profundidad en pulgadas o en milímetros o en milésimas, dependiendo del trabajo que vayamos a hacer. A continuación muestro, bueno, con esto más que nada vemos los diferentes tipos de medición que tenemos y vemos los diferentes usos que tienen y como podemos ver abarcan las áreas desde temperatura hasta más que nada hasta los ángulos y diferentes métodos como hemos visto. Pero también ahora tenemos las ventajas de los equipos analógicos y digitales. Pero más que nada se complica porque un dispositivo analógico de un termómetro es mucho más complicado que el de ahorita. Y por ejemplo, un vernier analógico al de ahorita es mucho más sencillo. Las ventajas de un analógico a un digital son pocas, porque por ejemplo, la ventaja de un vernier analógico, la desventaja es que no tienes la facilidad de que lo tienes en la pantalla. Tienes que poner atención y estar al pendiente de qué punto te está marcando el aparato. Pero sin embargo, el vernier digital tienes la certeza de que tú mides una pieza y la medida que tú ocupes, si la quieres en milímetros o milésimas, ese vernier te lo va a medir en milésimas. Son una de las ventajas, pero también tiene la desventaja de que aunque la industria, yo sé que esto se ve bastante, de que el consumo del dinero del efectivo sea menor, pues pongámoslo que el digital consume un poco más, ya que necesita las pilas, aunque es algo barato, pues en la empresa pues esto no le estorba, pero se puede decir que sí afecta un poco la ganancia, ¿verdad? Este, bueno, ahora a continuación pues tenemos los diferentes ajustes, mantenimientos y calibraciones de los equipos, que en sí es bastante variado dependiendo del equipo, porque hay unos equipos que en sí ya no se pueden ajustar. Por ejemplo, hay termómetros que se pueden ajustar, que son termómetros digitales, pero hay termómetros que ya no, o simplemente depende del daño, o depende bastante de la situación. Por ejemplo, ahorita voy a dar un equipo de mantenimiento. El mantenimiento podría ser desarmar el equipo, quitar la tapa, quitar las pilas, cambiar la pila por una nueva, limpiarlo bien, que no tenga humedad, que no tenga polvo, dejarlo limpio, cerrarlo, y ahora sí procedemos con el ajuste, que viene siendo que aflojamos el equipo, lo aceitamos, lo dejamos que checamos que no esté duro, que no tenga algún daño. Si está dañado, si podemos cambiar esa pieza la cambiamos, si no mejor reemplazamos el equipo. Y luego ya procedemos con la calibración. Porque por último con la calibración, porque tiene que estar el equipo en buen estado para poderlo calibrar. ¿Cómo calibramos el equipo? Depende bastante del equipo que sea, pero por ejemplo ahorita voy a dar un ejemplo de un vernier. ¿Cómo calibramos un vernier? Para empezar necesitamos un equipo especial que se le conoce como bloques de precisión. Este bloque nos va a dar
la certeza de que el equipo está calibrado. Cuando nosotros agarramos un bloque, los bloques de precisión tienen una medida y viene marcada con la medida. Agarramos el bloque de precisión, lo ponemos en el vernier, tomamos la medida que nos dé, los quitamos, lo volvemos a colocar donde estaba el bloque de precisión, cerramos el vernier, borramos la cantidad, volvemos a abrir el vernier, volvemos a agarrar el bloque de precisión y lo volvemos a medir. Si nos da la misma medida, tenemos la calibración. Y si no estamos seguros, podemos agarrar otro bloque de diferente medida y repetir el proceso. Así es como calibraríamos un equipo de medición así. Depende bastante del equipo de medición. Pero por ejemplo, uno para ángulo, que nosotros tenemos un equipo que se le conoce como aparador de ángulo y radio. Este aparador es un equipo que utilizamos para darle ángulo a las piedras, para poder sacar el radio del inserto y darle el ángulo con la piedra. Para este equipo de medición, nosotros lo que necesitamos para el mantenimiento es aceite, grasa, ya que es un equipo analógico, no es un equipo que tenga una medida digital. Entonces necesitamos que esté engrasado, que esté aceitado, que esté limpio y procedemos a ajustar. Con ajustamos dependiendo del ángulo que queramos y dependiendo de más que nada de la pieza que busquemos ajustar o depende bastante de lo que busquemos hacer. Pero por ejemplo, necesitamos también los bloques de precisión. Necesitamos un radio, el radio que ocupemos, convertirlo a milésimas. Lo convertimos a milésimas con la fórmula de 0.03937. Nos da la milésima. Y ahora sí procedemos con el ajuste, que nos da un ajuste de, por ejemplo, de 0.1000 milésimas. Okay, agarramos el bloque de precisión de 0.1 o el bloque que más se acerque, lo ponemos en el aparador, lo acercamos más que nada al punto límite, lo cerramos y apretamos, y ahí tenemos el ajuste. Ese sería otro ejemplo de cómo dar una calibración a otro aparato de medición. Bueno, me despido, docente, espero que le guste mi exposición. Mucho gusto y espero que tenga una muy buena noche o muy buen día.